Bien, voy a poner. Recording in progress. Bien, jóvenes, entonces el día de hoy vamos a ver el tema de figuras geométricas. Vamos a ver que no solamente con las líneas que ya hemos utilizado, se puede realizar diferentes figuras geométricas. Vamos a tener también que en nuestro dibujo técnico, la utilización de los trazos son muy importantes, los trazos en general, ¿ya? Pero también vamos a utilizar lo que son los círculos, los polígonos, elipses, curvas. Si ustedes se dan cuenta aquí, estos dibujos que son prácticamente piezas mecánicas, ¿ya? Donde tienen una forma establecida, ¿no? Vamos a ver que con la utilización de estas diferentes figuras geométricas, vamos a poder realizar estas figuras, ¿no? Prácticamente se asemejan, ¿no? A un círculo de un radio o un diámetro establecido. Acá también podemos utilizar círculos de radios más pequeños, ¿no? La utilización de curvas, arcos, elipses, también la podemos utilizar, ¿no? En AutoCAD hay unas herramientas que también se complementan en la utilización de los trazos de las figuras geométricas para establecer una figura en sí, ¿no? Como lo ven aquí. También aquí, que es como un tipo de engranaje, ¿no? Que es una pieza también mecánica de la industria de equipos. También lo podemos hacer a través de figuras geométricas, como son círculos, acá por ejemplo arcos, ¿no? Entonces también vamos a utilizar ahí ese tipo de trazos, ¿ya? Entonces en general, aparte de las líneas, vamos a utilizar ahora, complementando el gráfico de dibujo, todo lo que son las figuras geométricas, ¿ya? Entonces, los círculos, las curvas y también las líneas son los trazos más importantes para utilizarlo en nuestro dibujo técnico, la cual también sigue una norma establecida de tipos y grosor. La norma que hemos visto en la clase anterior, que ya hemos visto, también se aplica a todo tipo de trazo, ¿no? Entonces ahí también vamos a ver los trazos. ¿Cuáles eran los 3 tipos de trazos? A ver, ¿alguien me puede decir tipos? Está, a ver, José Grados. Sí, José Grados. profesora. Ya. ¿Se acuerda cuáles eran los 3 tipos de trazos? Sí, uno era el normal, el Ya, fino, no, era el normal, el segmentado y el continuo, algo así. ya, a ver. Primero teníamos el continuo, ¿ya? Acuérdense que es el trazo que siempre utilizamos, que es continuo. Luego teníamos el trazo segmentado. Y por último, el trazo mixto. Ya son solamente 3 tipos de trazos. Y eso tiene que quedar bien claro porque cada uno de esos trazos vamos a utilizarlo también aquí, ya, en nuestros dibujos a partir de la clase anterior. Ya vamos a utilizarlo, ese tipo de trazos, o lo vamos a ver, ¿no? En nuestro dibujo técnico, ¿ya? Y también habíamos dicho que se puede clasificar según su grosor, ¿no? Y sobre todo, en qué aplicaciones se utilizaban, ¿no? Hemos visto allí hay algunas aplicaciones en las cuales es muy importante utilizarlos para diferenciar los elementos unos con otros, ¿ya? Entonces, aquí también, no solamente las líneas, sino también vamos a utilizarlo en círculos, curvas, elipses, etcétera, ¿no? Entonces, siempre vamos a utilizar los tipos de trazos y los grosores para diferenciar. Sumando a ello también la utilización de las capas. Ya sabemos, ustedes ya saben realizar las capas y también tienen ya que agrupar los elementos a través de las capas, ¿ya? Bien, entonces, para ya definir, en este caso, los círculos, vamos a recordar un poco sobre
qué elementos conforman el círculo, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros queremos realizar un círculo, vamos a tener que primero especificar el centro. El centro, que es prácticamente el punto, nos va a dar la ubicación del círculo que se va a dibujar, ¿ya? ¿Por qué el centro? Porque en el centro podemos definir sus distancias, ya sea en diámetros o en radios, ¿ya? Cuando elegimos la figura de círculo, lo primero que nos va a indicar también el AutoCAD es definir su centro, ¿no? ¿Dónde va a estar ubicado? No podemos ubicarlo si estamos ya dibujando esos elementos y queremos y tenemos una ubicación fija, lo podemos colocar ahí. O también podemos utilizar lo que ya hemos visto, las coordenadas en el espacio, ¿no? Eso sirve para la ubicación de cualquier elemento de trazo o de dibujo. Entonces, el centro va a ser el punto medio de la figura geométrica, en este caso del círculo. Luego también vamos a tener que indicar una medida, ¿no? En ese caso, esa medida puede ser su diámetro o puede ser el radio. El diámetro era la recta que pasaba justo en el centro, ¿ya? Y une incluso dos puntos de esa circunferencia. Como ven aquí, acuérdense que este es el diámetro. Y el radio vendría a ser la mitad del diámetro, ¿no? Desde el punto centro hacia solamente un punto de la circunferencia. ¿Ya? Entonces podemos indicarle a nuestro gráfico dos dimensiones, ya sea su diámetro o ya sea su radio, ¿no? Y sobre todo siempre especificarlo ya con las acotaciones, ¿no? O las señalizaciones que vamos a tener que colocar ahí. Si está indicado el radio o indicado el diámetro, ¿no? También tenemos que colocar ahí. Entonces, otro elemento más complementario a lo que es el círculo es una cuerda, ¿no? Que es un segmento con sus extremos sobre dicha curva, ¿no? Acá en el círculo podemos tener infinidad de cuerdas, ¿no? Que son líneas dentro de ella y que intersectan en dos puntos, ¿no? De la circunferencia, ¿ya? Eso se le llama cuerda. También vamos a ver la definición de arco, ¿no? Cualquier curva continua que une dos puntos, ¿no? En este caso, cualquier segmento de esta circunferencia se le denomina arco. Y el arco también puede tener una medida del centro, ¿no? Si, por ejemplo, acá extendemos el punto final y el punto inicial del arco, ya podemos tener también un ángulo que indica esa abertura de ese arco, ¿no? También lo podemos realizar el arco así. O en todo caso, como es una parte de la circunferencia, tenemos un todo, una circunferencia, y solamente yo quiero utilizar una parte de ese arco, también puedo eliminar, ¿no? Las partes que no me utilizo. Vamos a ver que las figuras geométricas son figuras auxiliares. Algunas van a ser las principales, porque el objeto o el elemento a dibujar tiene esa forma, y otras vamos a utilizarlo como auxiliares, ¿no? ¿Cómo es como auxiliares? O sea, la línea o el trazo tiene la forma de una figura geométrica, ¿no? No vamos a utilizar todas las figuras, no vamos a utilizar una parte de esa figura. Entonces, esa figura geométrica será un trazo auxiliar, donde tenemos que dibujar para ahí ya eliminar algunas partes y solamente quedarse con lo que queremos indicar, ¿no? Esa parte de la figura, ¿ya? Entonces, ese es el arco. Y también vamos a ver, y tenemos que recordar sobre la tangente, ¿no? Que la tangente es puede ser una curva, ¿no? Puede ser una línea que pasa por ahí, por un punto, choca, ¿no? Choca con solamente un punto de esta circunferencia. A esa línea o curva que pasa por esa circunferencia y que intersecta en un solo punto, se llama tangente a la circunferencia, ¿no? Es tangente a. Y también acuérdense que al utilizar nuestras herramientas de precisión,
¿no? Aparte de que nos decían punto inicial, punto medio, centro, vamos a tener ya que habilitar otros iconos más, como iconos de centro, como iconos de tangente, perpendiculares. Entonces vamos a ir aumentando y ahí se van a dar cuenta ustedes la utilidad de esa herramienta de precisión cada vez que vamos aumentando más figuras o elementos para nuestro dibujo técnico, ¿ya? Entonces, esas son las partes del círculo que vamos a utilizarlo para dibujar nuestro círculo. Ya depende mucho del diámetro, del radio, porque eso nos define cuán grande es el círculo o cuán pequeño es el círculo, ya que vamos a tener que dibujar. Y el centro, porque es la ubicación de esa figura. También vamos a ver aquí, vamos a hablar sobre lo que son las elipses, ¿ya? Porque la elipse es un elemento también que se encuentra para poder dibujar. Tenemos también sus elementos, sus partes, ¿no? Por ejemplo, los ejes, ¿ya? Acá como ven en el gráfico, son líneas de simetría, ¿no? Las cuales parten en la figura en partes iguales, ¿no? Partes simétricas, ¿ya? Entonces los ejes aquí son segmentos, se extienden desde un lado a otro, ¿ya? De un punto a otro de la elipse, y tienen que pasar sí o sí por el centro, ¿no? Pasan por el centro. Nuevamente tenemos el elemento del centro, que es el punto de ubicación. De ahí lo que nos van a pedir son las distancias, pero aquí en este caso, de los ejes, tanto eje mayor como el eje menor, porque para formar una elipse siempre hay un lado menor, un lado mayor, ¿no? Entonces, agarramos el elemento elipse, nos van a pedir la ubicación o el centro, luego nos van a pedir la distancia del eje mayor, otra segunda distancia que sería el eje menor, y con eso basta para poder realizar nuestra elipse. Estos medimos, ¿no? Para medir tanto los ejes, se mira a través de los puntos de intersección de la elipse, que vendrían a ser los vértices, ¿ya? Los vértices se denominan los puntos finales, en este caso para el eje mayor, ¿no? Estos puntos representan la intersección entre el eje mayor y la elipse, y el covértice vendría a ser la intersección o los puntos que se encuentran en el elipse, pero del eje menor, ¿no? El eje menor con la intersección del elipse, esos puntos son los covértices. Ya entonces acá ya tenemos los elementos de nuestra elipse. Y nuevamente con nuestra elipse podemos realizar varios dibujos, ¿no? Por ejemplo aquí, las cuales nosotros tenemos que indicar ubicación y siempre su distancias o del punto centro para dibujar el elipse, o sea, los ejes mayor y menor, y vamos a orientación, ¿no? Entonces, esos elementos vamos a tener que utilizar para formar diferentes figuras geométricas, ¿ok? También las figuras geométricas se encuentran en la herramienta que se encuentra en la barra de herramientas en la parte superior del AutoCAD, la cual ahorita lo vamos a ver. No solamente lo que son las líneas y las polilíneas, sino también tenemos la figura de los elipses. En este caso, siempre vamos a tener 3 alternativas para poder realizar nuestra elipse. Y acá, como ven, los puntos son los datos que tenemos que introducir para poder realizar esa elipse. De repente no tenemos el centro y tenemos 2 puntos alternos. Puede ser que tenemos aquí los vértices y un punto final, o solamente una parte de esa elipse. Entonces, dependiendo de los datos que nosotros le podemos dar, escogemos la opción que queremos realizar, ¿no? La opción que vamos a tener que escoger. En el caso de arcos, de igual manera, ¿no? Entonces hacemos aquí clic en la figura del arco y de igual manera tenemos varias opciones para poder realizar nuestro arco, ¿no? Un arco puede ser con un punto inicial, un centro, un final, un inicial, un centro y un ángulo. Podemos también empezar con un punto inicial, un centro y una longitud, ¿no? Entonces, acá también hay varias opciones para poder realizar nuestro arco.
dependiendo de los datos que vamos a introducir, ¿no? Entonces, hacemos clic, pero tenemos que introducir datos, ¿no? No podemos generar o dibujar si es que nosotros no le indicamos las medidas de esa figura. En el caso del círculo, de igual manera, ¿no? Podemos indicar varias opciones. Una de ellos solamente podemos indicarle el centro y el radio. Entonces, con el centro y con el radio ya tenemos el círculo. Otra opción, con el centro y el diámetro, ya tenemos también nuestro círculo. O solamente podemos indicarle 2 puntos o 3 puntos, ¿no? Y ya forman el círculo. Podemos también indicarle a través de las tangentes, puntos tangentes, 2 puntos tangentes, y el radio también me va a formar un círculo, ¿no? Y por ejemplo, yo tengo 2 líneas en el espacio aquí y justo quiero realizar un dibujo de un círculo entre ellas, utilizaré esta opción, ¿no? Tengo las tangentes y con el radio ya me define el círculo. Y de igual manera, si solamente tengo varias tangentes, ¿no? En el espacio y justo quiero un círculo dentro de ellas, también lo puedo hacer con la opción tangente, 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 ¿no? Entonces, hay varias opciones para poder nosotros dibujar, no solamente indicando radio y diámetro, sino también puntos específicos del círculo, ¿no? Tanto también del arco o como de la elipse, ¿no? Entonces, siempre hay que leer nuestra barra de comandos, ¿no? Al momento nosotros de escoger o hacer clic en los botones de las figuras que vamos a querer realizar, abajo siempre vamos a leer qué es lo que nos dice. Siempre indica especificar el punto inicial, especificar el punto centro, especificar el siguiente punto. Siempre hay que leer, ¿no? Cada vez que vayamos introduciendo datos, de repente ya hacemos Enter, ¿no? Y continúan con otros datos más necesarios para poder realizar la figura hasta llegar a la definición final de los elementos geométricos, ¿no? Entonces siempre es bueno leer aquí, ¿no? La parte del barra de comandos. Y por si acaso aquí siempre va a aparecer, por ejemplo, una indicación, que es lo que se va a tener que colocar aquí, ¿no? Una medida en este primer punto. Y acá entre paréntesis siempre se va a colocar la opción siguiente, ¿no? Por ejemplo, aquí me dice es por defecto y se especifica 3 puntos. Acá escribo C y luego especifico 2 puntos, ¿no? Por ejemplo, siempre en cualquier figura, en este caso es el arco, han agarrado el arco aquí, han hecho clic, ¿ya? Lo que aparece aquí, especificar el primer punto del arco, ¿ya? Si yo escribo aquí un punto, una coordenada, hago Enter y lo va a colocar aquí en nuestra hoja, en nuestro espacio de trabajo. Pero si yo tengo un centro, ¿no? Entonces, puedo usar esta opción. Pero para usar esta opción, voy a tener que poner la primera letra que le corresponde aquí, ¿no? Es C, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre acá, cuando nosotros hacemos círculos, agarramos la opción del icono de círculo, hacemos clic, lo que nos va a aparecer aquí es, si nosotros utilizamos aquí esta opción de radio, ya, agarramos esta opción centro radio, lo que nos va a aparecer primero va a aparecer el centro. Y luego va a decir poner el radio o entre paréntesis va a aparecer el diámetro, ¿no? O sea, nos aparece la otra opción. Si escribimos aquí 10, por ejemplo, estamos poniendo 10 de radio. Pero si nosotros, por ejemplo, queríamos poner o agarrar la opción de diámetro, también entonces lo ponemos la letra D, Enter, y recién ponemos 20 de diámetro, ¿no? Entonces, por eso les digo que es muy importante que ustedes lean lo que les pide aquí, ¿no? En la barra de comandos. Siempre tienen que leer, ¿no? Y colocar ya los datos que les indico. Bien. Entonces, en cuanto a tangentes, ya cuando nosotros realizamos círculos en puntos tangenciales, realizamos arcos en puntos tangenciales o cualquier trazo en puntos tangenciales, también nos va a indicar 2 tipos de opciones. Pueden ser una tangente interior, ¿no? Y una tangente exterior. Entonces, en la opción de tangente, tangente, tangente que hemos visto para la utilización del círculo, que es la última opción,
Tenemos, por ejemplo, tenemos en nuestra hoja lo que está de color verde. Tenemos un círculo aquí, un círculo acá también, y acá una línea. Y nosotros queremos indicar que estos puntos tangentes formen un círculo, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es una tangente interior, ¿no? Porque hacemos clic aquí, aquí. Este símbolo significa tangente, ¿no? Cuando estamos habilitando el uso de las herramientas de precisión o de las herramientas que nos indica, va a resaltar de un color verde, ¿no? Esta figura. Entonces, ahí cuando resalta, hacemos punto acá, también punto aquí y punto acá, y nos va a definir un círculo de tangente interior. Por el contrario, acá, si nosotros queremos una tangente que sea un círculo exterior, ¿no? Son los mismos elementos, pero tenemos que hacer clic en donde corresponde, ¿no? Tenemos que hacer aquí, aquí también, y aquí, ¿no? En un punto de trazo. Y va a generar un círculo exterior, un círculo de tangente exterior. Ya, entonces es muy importante también en dónde estamos realizando el clic o eligiendo el punto necesario para la utilización de los círculos, ¿no? Y depende mucho del dibujo que vamos a hacer. Entonces aquí con esos círculos, acá como ustedes ven, podemos formar diferentes figuras, ¿no? Piezas mecánicas o cualquier tipo de figuras en el espacio, porque con la utilización de los círculos, con la utilización de líneas, de trazos, los datos de diámetro, radio, longitudes, ángulos, se pueda dibujar, ¿no? Cualquier figura. Y como les decía aquí, algunas figuras lo utilizan como figuras auxiliares, ¿no? Por ejemplo, acá se ve que se ha utilizado un círculo, pero en ese caso solamente querían esta parte, ¿no? Es que sería su arco de ese círculo, de este punto hasta este punto de acá, que es la intersección, ¿no? Porque de acá ya se desvía por otro lado, acá también se desvía, justo en ese punto de intersección se puede eliminar la parte que no es necesaria, ¿no? Para el dibujo. Entonces, lo primero que se hace aquí es ver qué figura se asemeja a la forma de lo que yo quiero plasmar. Dibujo varios círculos aquí para su cabeza, aquí para la parte de su ojo, la parte de abajo, de acá de su cola, de su aleta, ¿ya? Y vamos a tener que solamente quedarnos con partes de, ¿no? Solamente se queda con las partes de, por ejemplo, estas partes del círculo de aquí, esta parte de repente es del círculo de por acá, ¿no? Acá también ha formado un círculo que es por aquí, entonces acá también, entonces vamos a unir partes al final, ¿no? O se unen todas las partes para formar nuestro dibujo, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer, ya vamos a hacer ahora en el AutoCAD, vamos a dibujar y utilizar para esto otras herramientas más de modificar como cortes, extensiones, copiar, pegar, duplicar, escalar, etcétera, nos va a ayudar para realizar nuestro dibujo. También hay que tener en cuenta sobre los polígonos, ¿no? Los polígonos, en este caso, son figuras, pueden ser regulares, ¿no? Lo que nos da el AutoCAD son polígonos regulares, ¿no? Polígonos que tienen las mismas longitudes en todos los lados, ¿ya? En este caso, los irregulares son los que nosotros hacemos, como hemos hecho con el uso de líneas y coordenadas o el uso de líneas, longitudes y ángulos, hemos formado figuras que son realmente polígonos irregulares. En el AutoCAD prácticamente hay iconos de polígonos regulares, ¿ya? En ese caso, ¿por qué son regulares? Porque el número de lados son iguales, ¿no? Entonces, esos datos también vamos a tener nosotros que indicar para realizar los polígonos. ¿Qué se indica? Los números de lados. ¿Cuántos lados va a tener mi polígono? ¿No? Va a tener 4, 5, 6, 7, 8. ¿No? Acuérdense que cada polígono define sus lados, pero en este caso son iguales, ¿no? Por ejemplo, aquí, este polígono, 3, 4 son de 5 lados, es un pentágono, ¿no? Y nosotros, para poder realizar el dibujo de ese polígono, también vamos a tener que decirle el centro. Vamos a tener que indicarle su ubicación, ¿no? A través de su centro.
Y acá también, y por último, precisar si ese dibujo va a ser inscrito o circunscrito, ¿no? Inscrito, así como lo ven aquí, ¿no? Tengo este círculo, este círculo de acá, y yo quiero tener un polígono inscrito en ese círculo, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer es utilizar la opción de polígono, voy a poner 5 lados, voy a definir su centro, que es el mismo centro del círculo, y también al final le voy a decir si será inscrito o circunscrito. También me va a preguntar, el AutoCAD me pregunta, ¿va a ser inscrito o circunscrito? Si digo inscrito, va a aparecer así. Si digo circunscrito, va a aparecer así, ¿no? Entonces, son 3 datos importantes que tenemos que decirle o indicarle para poder realizar nuestros polígonos. Número de lados, el centro, y si es inscrito o circunscrito. ¿Ya? Entonces, eso sería todo, ¿no? Vamos a ir ahora a lo que es el AutoCAD. Ya, a ver, vamos a abrir acá mientras abrimos el AutoCAD y vemos estas opciones de elementos. Voy a pasar lista. Vamos Recording stopped. a pasar lista. Se encuentra Bastidas.